Cristian Domecq tenía 56 años cuando lo asesinaron en octubre del año 2007. En pocos días más se cumplirá otro año más de este terrible asesinato que tuvo su escenario en Asunción, pero su desenlace en Yaguarón, porque hasta ahí fueron a abandonar el cadáver. Y muchísimas personas estuvieron involucradas en el hecho. Tanto fue así que siempre dicen que en medio de una situación así, cuando tantas personas están involucradas, tiene que quedar un cabo suelto, que fue el que finalmente llevó a descubrir a la policía quiénes eran los asesinos de un gran cúmulo de sospechosos en aquella oportunidad. Hoy en Escena del Crimen vamos a ir descubriendo algunos detalles de este crimen que nos remonta a más de 10 años atrás y que nos pone nuevamente en escena la ambición, la codicia y el robo como modus operandi de este grupo. Se filtró un dato, hubo un campana, alguien sabía que este hombre tenía bastante dinero y el hecho de que se haya resistido llevó a la ira de algunos de estos delincuentes que decidieron la suerte de su vida en aquel momento. Vamos a saber de quién hablamos en algunos detalles más y también de quiénes son los asesinos, el perfil de quiénes son los protagonistas. Perfiles. Víctima, nombre, Cristian María Domecq Pico, edad 56 años, nacionalidad paraguaya, profesión empresario, domicilio Barrio San Pablo, Asunción. Domecq fue traicionado por su propio empleado, quien planeó con varios cómplices el crimen perpetrado en octubre del año 2007. Victimarios, nombre, Jorge Sebastián Ortiz Marabel, edad 38 años, nacionalidad paraguaya, profesión futbolista, domicilio barrio Postabuicua, Capiatá, sobrino de la víctima. El joven proporcionó los datos a los criminales para ejecutar el robo y posterior asesinato. Nombre, Osvaldo Javier Figueredo, edad 37 años, nacionalidad paraguaya, profesión jornalero, domicilio barrio Kennedy, Capiatá. Fue condenado a 10 años de prisión al comprobarse que solo participó del robo y que no estuvo de acuerdo con el homicidio. Nombre, Enrique Aguilera Ayala, edad 41 años, alias Negro, nacionalidad paraguaya, profesión agricultor, domicilio barrio Virgen del Pilar, Capiatá. Obtuvo la pena más alta de 23 años de prisión. Fue quien ejecutó los tiros que acabaron con la vida del empresario de fútbol. Nombre, Miguel Centurión Garcete, edad 48 años, nacionalidad paraguaya, profesión mecánico, domicilio barrio San Juan, Capiatá. Proporcionó la logística para que sus cómplices lleven a cabo el crimen y se encargó de alzarse las cosas robadas de la casa de la víctima. Bueno, eran las 6:20 de la mañana de aquel 31 de octubre del año 2007 cuando se encontraba el cuerpo de Domecq en una compañía del Yaguarón. Y lo hacían lugareños, personas que vieron un charco de sangre en medio de una situación bastante horrenda, porque el cuerpo en su disposición estaba con aparentes signos de haber sido sometido no solo a tortura, sino que de haber sido inmovilizado, porque tenía las manos sujetas con una cuerda. Y esto con posterioridad en la investigación se fue revelando porque encontraron evidencias que acompañaban esta tesis. Pero sin adelantarnos mucho a lo que fue aquella investigación, hablemos mejor de qué fue lo que ocurrió en aquel entonces. Él desapareció, un empresario con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo, tenía como muchos de estos empresarios el dinero guardado en una caja fuerte. Y ese era el objetivo de este grupo de delincuentes. Pero ¿cómo sabían que existía esa caja fuerte? ¿Cómo sabían que existía ese dinero? ¿Cómo supieron, se enteraron de que había un objetivo más allá de secuestrarlo a él, de tomarlo? Porque fue primeramente un rapto, un secuestro. A él lo tuvieron por muchas horas solo, reducido, con las manos sujetas, dando vueltas y vueltas con el propio vehículo de la víctima para que pueda dar un dato. Él no lo dio y eso lo llevó a la muerte. Pero ese crimen había ocurrido en otro lado. Aquí tenemos dos escenas a ser investigadas por la policía con posterioridad. Se habla de Asunción, del barrio San Pablo, y por el otro lado en Yaguarón, en una compañía, como les había dicho. Y un factor determinante de aquel entonces
para dar con los precisos autores de este hecho fue un familiar, alguien cercano, como en muchos casos de crímenes. Alguien muy cercano a la víctima fue el que facilitó los datos. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le llevó a poner en peligro a un familiar? Todo esto se va a ir desprendiendo en el qué pasó. ¿Qué ocurrió aquel miércoles 31 de octubre del año 2007? ¿Qué pasó? Eran cerca de las 6:20 de la mañana del caluroso miércoles del 31 de octubre del 2007. Vecinos de la compañía Saguazú de Yaguarón aún no terminaban de despertarse cuando se desayunaron una macabra sorpresa. En un pequeño charco a la vera de un camino vecinal a 2 kilómetros del centro de la ciudad, un cuerpo maniatado y amordazado rompía la calma de la tranquila zona del 9º departamento. Desde la noche anterior, Cristian María Domecq Pico, de 56 años, andaba desaparecido. Su sobrino, Jorge Ortiz, poco antes de terminar el miércoles 31 de octubre, temblando hasta las pestañas, llegó a la casa de unos vecinos en el barrio San Pablo de la capital, donde residía Domecq, pidiendo auxilio. Eran las 10:30 de la noche. Vino él a tocar acá el timbre y vino a avisarle a mi esposo de que había rastro de sangre, que él encontró rastro de sangre en la casa y que el manojo de llave de la casa estaba ahí arriba, encima de la escalera. Dejó todo eso, la puerta todo abierto, ¿verdad? Algo que nunca él hacía. Todas las luces prendidas, dejó todo y él se fue, ¿verdad? Acompañados del joven futbolista, los pobladores ingresaron a la casa percatándose de que en la habitación de Cristian María había manchas de sangre. Y entonces él vino desesperado acá y él nos dijo qué es lo que había pasado. Tratamos de comunicarnos con él, ¿verdad? A su celular le llamamos, intentamos varias veces llamarle y nos daba apagado el celular. Rápidamente dieron aviso a la policía temiendo lo peor, que finalmente se confirmó. El cuerpo encontrado en Saguazú era el suyo. A 10 metros del cadáver se encontró la camioneta. Me dijo mi esposo, bueno, vamos a llamar y vamos a denunciar a la comisaría. Y llamé al 911 y pedí el número de la 15, pues yo pensé que pertenecía acá, ¿verdad? Llamé a la 15 y la 15 le derivó a las 16. Vinieron de madrugada, vinieron ellos, ya tarde ya llegaron ellos, no sé, las 2 por ellos llegaron. Y vinieron y revisaban todo. Después esta mañana vinieron a hacer la gente, los peritos vinieron a revisar y al ratito nomás ya se le encontró el cuerpo que estaba maniatado, pero según la policía dice que no le mataron acá, por lo visto que le golpearon y le ataron. Según Jorge... Sí, yo vi, sí, nosotros entramos y miramos, sí, él nos llevó porque estaba desesperado y no sabía qué iba a hacer. La extraña actitud de Jorge llamó poderosamente la atención de los investigadores, quienes los demoraron en calidad de testigo al principio para evitar que sospeche que ya lo habían marcado. Sí, se levantaron 2 vainillas presumiblemente calibre 9 milímetros y 2 balas encamisadas. Se presume que fue herido en su domicilio y fue trasladado acá donde fue ajusticiado. Con el avance de las investigaciones, la cantidad de detenidos ascendió a 7, entre los cuales 4 finalmente se comprobaría años más tarde habían perpetrado el crimen. Cristian María fue asesinado de 2 tiros en la cabeza. Además, su cadáver presentaba claros signos de tortura. El motivo, un robo que le costó la vida. Su resistencia fue el motivo que encontraron los delincuentes para cegar sus días, pues el hoy finado empresario se negó a entregar su fortuna a los maleantes. A bordo de su propia camioneta lo pasearon por varias horas intentando que hable hasta que lo mataron. De su casa le alzaron con una caja fuerte que supuestamente guardaba un millonario botín que luego se confirmó que no eran más que 2.800.000 guaraníes, además de algunos dólares y pesos. En principio Jorge negó el hecho, pero posteriormente acabó confesando. Cristian Domecq fue asesinado con 2 disparos de un arma muy precisa, que son las pistolas semiautomáticas de calibre 9 milímetros. Esto fuera de lo que a él lo hicieron,
le hicieron en la previa. Él le sujetaron de las manos, de los pies. Él estaba totalmente inmovilizado, no podía hacer absolutamente nada. Lo torturaron para sacarle información. Pasó mucho, sufrió mucho. Y en medio de varias vueltas que dio en su propio vehículo con estos asesinos, con estos ladrones, porque el objetivo supuestamente era solo el dinero. No era matarlo, al parecer, y al menos de lo que se pudo revelar en la investigación en aquel entonces. Pero vayamos precisamente a cómo lo mataron, cómo asesinaron a este hombre. El resultado shock hipovolémico, que es la pérdida de sangre a borbotones y que finalmente desemboca en esta reacción, en el shock. La pérdida de vida a consecuencia de la pérdida, perdón por la redundancia, de sangre provocada por estas dos heridas muy precisas. Los disparos fueron muy precisos. El que lo mató sabía muy bien lo que estaba haciendo, para no decir profesional, sabía muy bien, tenía experiencia, porque le dio 2 disparos certeros que acabaron con su vida. Heridas que hablan, atado de pies y manos, con una mordaza en la boca y evidentes rastros de tortura en el rostro entre golpes y cortes, fue hallado el cuerpo de Cristian Domecq tirado en un pequeño charco en Yaguarón. La escena era sangrienta, la camioneta estaba cubierta de sangre, a pocos metros fue encontrada una toalla que todavía tenía parte del cuero cabelludo de la víctima. Él recibió 2 impactos de bala 9 milímetros en la cabeza por atrás. Uno de los tiros recibió en la zona occipital y temporal derechas. La causa de la muerte fue determinada como shock hipovolémico por disparo de arma de fuego, según el estudio forense. Bueno, vamos a hablar ahora también de lo que cómo se planificó este singular robo, porque como les decía, había alguien que filtró información y ya van ustedes a escuchar más adelante qué decía una de las personas claves dentro de la investigación, claves también dentro de la planificación del robo, porque fue por sus datos, porque fue por lo que contó, porque fue por su posición cercana a la víctima que se supo todo, que se supo que había plata, que se supo quién era él y que era un potencial objetivo. Y todo eso a consecuencia de malos tratos que al parecer recibía. Pero no adelantándome a lo que va a venir después, hablemos del plan del robo. ¿Cómo se planificó esto? ¿Cómo se gestó el plan? ¿Cómo dan con el resto de la banda? Recuerden ustedes que en aquel entonces, en ese 2017 en el 2007, se hablaba de 7 sospechosos. De hecho que estos 7 fueron detenidos, pero 4 de esos 7 eran los responsables directos del crimen. O sea, ellos fueron los que lo mataron, ellos fueron los que planificaron, ellos fueron los que gestaron el golpe de secuestro, los que lo maniataron y finalmente le dieron el tiro mortal, los tiros que lo mataron. Y entre ellos estaba un familiar. ¿Cómo fue ese plan de robo? El plan del crimen. Con semanas de antelación, Jorge Ortiz inició los trámites para diseñar el plan para embaucar a su tío, el mismo que le costaría la vida al empresario. El primer paso fue convocar a quienes lo ayudarían para llevarlo a cabo y mediante ellos llegar a otras personas que aportarían su parte en el crimen. Primero contactó con Miguel Centurión, quien hizo contacto con Osvaldo Figueredo. Se primo Jorge ve domingo guarden la partida, pues hice ahí la cosa. No, este trabajo Este último, a bordo de su motocicleta, se encargó de ir hacia Yaguarón y en el trayecto ir comunicando vía telefónica si el camino estaba libre de control policial a fin de no caer en alguna barrera. O Jorge andar. Lo hizo por teléfono en la está de frente a un montón de pequeños. No hay cuadrícula. Pues los juegos ambos de la frente había ayudado a teléfono y se han a ver esquina a hacer lo están supuestamente botar ayuda de donde una barrera. De la campana y no. Pero se ve caro, ya ando y que ya se ayuda ahora. De acuerdo a lo trazado, debían llevar a Cristian hasta el lugar donde abrirían la caja fuerte con ayuda de un albañil, se alzarían con el millonario botín
y luego abandonarían a la víctima en una zona despoblada. Y ahora hablemos del intento del sobrino de Domecq para desviar toda la situación. Ya tenemos el hecho en sí de lo que había ocurrido aquí el miércoles 31 de octubre del año 2007. Ya lo habían secuestrado, lo torturaron, lo mataron a balazos y ya él figuraba como sospechoso. De hecho, que ese mismo día en que él va y relata asustado lo que había pasado a otros integrantes de la familia, ya la policía le echó ojo a él por una cuestión simplemente del vínculo cercano que había. Y después de esa situación, él pasa a ser un sospechoso directo por una cuestión simplemente de olfato de investigador. Siempre existe la posibilidad de que alguien cercano a la víctima en una forma traumática de muerte sea un potencial sospechoso. Y aquí no fallaron. Aquí el ojo del investigador no falló. Y de hecho, una coartada puesta por el sobrino de Domecq había intentado en su momento desviar la investigación, pero no le sirvió de mucho y terminó confesando. Quiso desviar la investigación. Jorge Ortiz en ese entonces tenía 27 años. Acompañó a sus cómplices durante el desarrollo de los sucesos en la casa de la víctima. Luego planeó su coartada. Una vez interrogado por los uniformados, dijo que vivía con su tío en la casa del barrio San Pablo. Mencionó cerca de las 19 horas del martes que llegó a la casa acompañado de 2 hombres y una mujer de unos 40 años para compartir un asado. Tenemos un testigo, ¿verdad?, que es la persona que vivía con él, que le vio a una persona de sexo femenino y a 2 de sexo masculino, por lo cual estamos primero realizando los actos para identificar a estas personas y como así también las declaraciones tanto de este testigo como del encargado del taller de Asunción, porque tenía también otros establecimientos comerciales, que nos van dando datos precisos sobre la circunstancia en sí, ¿verdad?, de lo que pasó en ese día. ¿Hay una mujer que participó en el hecho de la... No existe la mujer. Esa es una película que ha armado el jugador. Según él, ese día salió de la casa y a su regreso encontró la puerta trasera abierta, hecho sumamente llamativo, pues Cristian nunca la dejaba así. El desorden era general. Las manchas de sangre le dieron la impresión de que algo malo había pasado. Fue entonces que decidió pedir auxilio a los vecinos. Estos últimos, por su parte, refirieron que justamente ese día vieron el auto de Cristian, marca Toyota Land Cruiser, salir raudamente del sitio. Después él vino eso a las 11 de la noche por ahí. Vamos a poder visitar. Le dijo. Y entonces... Después que le dijo... Y entonces él le dijo, entonces yo me voy a ir a hacer un paseíto, le dijo. Él. Jorge... Le dijo al señor. Y se fue a la plaza él. Después él vino llegando eso a las 10:30, porque yo estaba viniendo de un velorio. Y él ya estaba acá, todo temblando ya el muchacho. Vino acá, tocó el timbre y le dijo al señor, viaja ya en Samí porque hoy me va tu don Cristian, papi, le dijo. Y le llevó al señor de acá. Se fueron ellos a revisar. Y la cama, las sábanas encontraron todo con sangre, pero no mucha sangre. Ni la sangre no goteaba por el piso. Acabó confesando. Jorge no pudo sostener por mucho tiempo la mentira. Ortiz Marabel pasó a ser sospechoso y acorralado por los investigadores. No tuvo otra que confesar. Asumió su participación en el crimen y contó los detalles del mismo. Dijo que por varias semanas lo habían planeado. En un principio nosotros no manejamos ciertas informaciones, pero ya con el transcurso de los días, de acuerdo a los indicios que estábamos ya teniendo, las informaciones que estábamos barajando, surgía él como sospechoso principal de la muerte de este señor, tal es así de que hoy se ha demostrado su culpabilidad como la persona que ha dado la información a estos malvivientes. Sin embargo, aseguró que ni siquiera imaginó que lo matarían. De alguna manera justificó diciendo que él solo quería su pase que estaba en poder de su tío
a quien lo acusó de darle un maltrato durante el tiempo que vivió con él en esa casa. Jorge Ortiz, en la casa de la víctima, manejaba una cierta información de que en la casa había mucha plata. Esta persona manejaba mucho dinero de acuerdo a las actividades comerciales que tiene. Tal así de que en la casa a veces él salía, el dueño de casa, él se quedaba solo, a veces en algunas ocasiones no tenía cosas para alimentarse el día. Entonces son situaciones que ha originado, incluso ha llevado más o menos, ha hecho pensar para cometer estos hechos y ha coordinado con esta gente, su pariente y el otro, apodado el Negro, para realizar el hecho en sí. Al menos eso es lo que dice él, que para retirar su pase y a ese efecto ser transferido al exterior o a un club de acá del país, porque justamente él era el empresario y tenía los documentos consigo, la víctima. En la vuelta del corte vamos a tener más detalles de la investigación. El robo frustrado, el desencanto, entre comillas, de lo que pasaron estos delincuentes tras asesinar a Domecq en aquel año 2007. Todo esto a la vuelta del corte, aquí en Escena del Crimen. Cristian María Domecq Pico, 56 años. Esta es nuestra víctima en este capítulo de Escena del Crimen. Él fue asesinado en el año 2007, un miércoles 31 de octubre, para ser preciso. Era muy temprano cuando se habría descubierto su cadáver en Yaguarón, en una compañía de Yaguarón. Pero él no fue asesinado ahí. Hasta ahí fueron a deshacerse del cuerpo. Había sido torturado en otro lugar y fue asesinado en otro lugar. Es decir, hay dos escenarios que fueron investigados en aquel entonces. Muchos sospechosos, 7 para ser precisos en aquel entonces, pero esto con el tiempo se fue decantando y se llegó al número de 4. 4 hombres que lo maniataron, que además de eso lo torturaron y le pegaron 2 tiros. Lo asesinaron de 2 balazos. ¿Por qué? Porque querían dinero. Ellos querían saber del dinero que guardaba Cristian Domecq en aquel entonces. Porque tenían el dato, y de muy buena fuente, pero la fuente, por el hecho de ser cercana, es lo que se catalogaba como buena, pero no así la precisión de al menos lo que sabía que guardaba aquella caja fuerte que finalmente fue robada. Finalmente se llegó hasta la caja fuerte. Pero la sorpresa fue tan grande cuando abrieron esa caja fuerte que no había lo que estaban buscando, al menos la cantidad que querían. El plan del robo se fue diluyendo a medida que abrían esa caja fuerte y se encontraron con muy poco dinero. Falló el informante. Y el informante era el propio sobrino, que al parecer desencantado con los tratos que le daba el tío, tratos que no le gustaban, supuestamente no le daba para comer o no le daba el suficiente dinero para comer. Esto le había provocado tanta frustración que decidió dar datos a un grupo de delincuentes. A esa situación de malestar se sumó también que él era jugador de fútbol, el sobrino. Y Domecq en aquel entonces se manejaba en el mercado del fútbol como un representante, como un ojeador, de aquellos que van, miran en la canchita de barrio al jugador y bueno, lo ofrecen en clubes. Eso él hacía, al menos era el negocio visible que se conocía de Cristian Domecq en aquel entonces. Pero habían otros tantos que también se especularon dentro de la investigación. Pero no me voy a adelantar mucho, se los voy a contar más adelante. Vamos a ver qué pasó en aquel entonces, cuando ellos encontraron la caja fuerte. ¿Qué fue lo que había adentro? Veamos. Un botín no esperado. En el kilómetro 54 de la Ruta 1, Guido Centurión se encargó de salir al paso de la camioneta Land Cruiser
y a bordo de su Ford Velina rescatar la caja fuerte. De allí la transportaron hasta la casa del albañil de nombre Celso Valiente Cantero, quien con un cortapisos logró abrirla. Ni quali hermano dos hace no hay esa caja y ayuda a mí esa caja eso. Aunque hermano ne. A veces co, ¿ah? Aunque ayuda a ver ya hay una caja y me importaba por mucho eso. Aunque vi ni quái mà. Sí, mi tío lo había llevado a acción. No, pero está pecote de oro y la caja. No, pero ahora peor ahora vamos por no ir. ¿Dónde era la caja? ¿No viste la caja? No, se no la caja. Me coi mà. Solo su hermano ya de favor, no ya pues ningún está claro. No, o sea, no hay teléfono de samba, pues no llevaron. Grande fue la sorpresa del equipo al encontrarse con una ínfima suma de dinero, por lo que decidieron esconder el enorme baúl. O sea, auto va a llevar taxi, se lo llevó. Los taxis llevó. No. Se sorprende, ¿verdad? ¿Pero vos trajiste la caja fuerte? Sí, ya puse taxi. ¿De dónde trajiste la caja fuerte? ¿Cómo voy a cumplir la caja fuerte? ¿Cómo voy a contratar? A ver, Yaguarón y Cero. ¿Hasta dónde? Ya Yaguarón, ¿verdad? Un pueblo la lluvia ese auto. Centro y TV. Yaguarón. Desde ese sitio transportaron el cofre hasta un bosque en la zona de Potrero en Yaguarón. Para el efecto, utilizaron una carreta tirada por 2 bueyes. En ese lugar lo enterraron. Con la declaración de uno de ellos de que esto estaba en la caja fuerte. Voy a poner así porque son dólares por un lado. Cruceros. Y 1.536.000 guaraníes. ¿Qué se quedó con la totalidad del dinero, doctora, que estaba en la caja? Lo que pasa es que según manifestaciones de una de las personas, ¿verdad?, que sí intervino también en todo el operativo, se encontró muy poca plata. Se encontró 2 millones y algo nomás, ¿verdad? Y en poder de él se encontró 1,5 millones, que dice que o se repartió con otro de los que estaban ahí o realmente gastó, ¿verdad? Pero justamente ese fue el motivo de la discordia entre ellos, porque esperaban encontrar un botín más grande, ¿verdad?, por todo el operativo que hicieron, y encontraron solamente 2 millones y algo en guaraníes y después dólares, unos cuantos billetes de dólares así sueltos y digamos, y vos sabés que el transporte fue con la carreta de bueyes, ¿verdad? Entonces, o sea, lo que fue realmente ahí era pasar la caja a la carreta, bajar. Dale, saca la foto, hermano. ¿Qué usaba por favor? Pega ahí. No, estamos coordinando bien. Dale. 1, 2. Salí ahí. Ahí otro. Otro. ¿Cómo es? Salí no. Necesitan las cuerdas. Ahí es el medio. Esperaron vos. Espera que caiga hacia abajo. ¿Puedes fotografía, cámara? Juan. Foto. Acá pones. Lo mataron en su camioneta. Mientras todo eso ocurría, a bordo de la Land Cruiser, los asesinos, a fuerza de golpes en la cara, intentaban sacar algo más de dinero a la víctima, quien no cedió. Ante esta situación lo llevaron amordazado y hasta el lugar donde sería abandonado. Allí lo mataron. Posteriormente lo arrastraron. No. Negro que manda ni la O pane quay. ¿Dónde es eso? Asa. ¿Añade? No, esa no es. Va el momento donde pillar la el coco. A muy tiempo llevo no. ¿Qué caja fuerte? No sé, ayuda a montar y va a sabemos dónde luz y anda pillar sabe a mí que no es la. No la gente.
cara yo ya hay. Ah, Se coja agua más yo con la moto yo. Algo que la camioneta llegó para el combustible a UPI ya también yo la moto manejada hacia UPI hasta. Cheche. De ahí no pasamos por el lugar donde yo camo que era yo. No, pero Tapero yo casi. Mente y tarde yo casi. Bueno, ¿cómo dan con ellos finalmente? Ahí, claro, nosotros adelantándonos un poco dentro de lo que implica la crónica propiamente, ya les vamos mostrando las declaraciones, las confesiones que había en aquel momento, pero la policía, ¿cómo llega a dar con ellos? ¿Cómo finalmente obtienen datos precisos con respecto a los autores del hecho? Les decía, primer cabo suelto, el sobrino. Un joven descontento por el trato que recibía de su tío, porque le retenía el pase como futbolista, no le dejaba tal vez decidir sobre su futuro, y aparte de los malos tratos que él en su momento había dicho. Eso por un lado. Por el otro, como él fue el disgustado, él fue el que finalmente idea la macabra idea de asesinar a su tío para sacarle plata, contacta con un primo. Y ese primo es el que finalmente después reúne al resto del equipo, al resto de la banda. En aquel momento eran 6 o 7, después eso se fue decantando a medida que pasaba el tiempo y finalmente quedan en 4. 4 son los que lo mataron directamente, como en el vehículo. Y ahí también quedan una serie de cabos sueltos, evidencias que después vamos a ver que dejan mucho y hablaron mucho de los autores del hecho. En aquel entonces ya una incipiente policía que se iba volviendo cada vez más profesional en lo científico, ya tenía datos en lo forense de quienes eran los presuntos autores de este hecho. Y la investigación policial inició así. La investigación. 7 días de intensa búsqueda fueron los que atravesaron agentes de la sección de homicidios de investigación de delitos en busca de los autores del robo y la muerte de Domecq. En principio, varias fueron las hipótesis, pues el empresario tenía algunos procesos judiciales abiertos. Acudió a un primo. Acorralado por los uniformados, Jorge Ortiz confesó su participación y proporcionó los nombres de quienes lo habían ayudado, entre ellos un primo, Osvaldo Javier Figueredo. Él fue demorado en aquella ocasión del primer día, porque era el sospechoso en el sentido de que estaba residiendo la única persona que vivía con la víctima. Bueno, Jorge Ortiz, como ustedes saben, que está viviendo en la casa de la víctima, vive en el kilómetro 20 de la ruta 1 y los dos presuntos autores materiales del hecho son vecinos, él incluso uno de ellos es su pariente. De ahí entonces empezó todo el hilo de esa conexión completa entre ellos. 6 fueron detenidos. A partir de allí, 6 fueron los detenidos en una maratónica noche que empezó a las 22 horas del martes 7 de noviembre hasta las 5 de la mañana del miércoles 8. Entre los detenidos figuraban, además de Ortiz y Figueredo, Miguel Centurión Garcete, Derlis Tomás Centurión Garcete, de 31 años en aquel tiempo, Mario Celso Valiente, de 37 años, y Guido Centurión Arámbulo, de 31 años. Tenemos en este momento 6 detenidos y aprehendidos. Tenemos evidencia como la caja que se ha robado de la vivienda, vehículo con que se ha transportado la caja en sí, la motocicleta que ha utilizado los malvivientes para guiar a la camioneta para evitar que exista o verificando si existen barreras policiales para que puedan evitar dicha situación, ¿verdad? Gracias a Dios hemos llegado a una conclusión muy buena, un trabajo bien coordinado con el Ministerio Público. El equipo trabajó día y noche del día en que ocurrió el hecho y aquí tenemos el resultado. Asesino cayó 5 meses después. Hasta ese momento el único dato que tenían del autor de los disparos contra Domecq era el alias, Negrão. Luego de 5 largos meses pudieron dar con él. El detenido, con entonces 30 años, intentó hacerse pasar por un subcomisario para eludir a los investigadores. Lo esperaban adentro. Tras la detención de los implicados,
Los investigadores fueron hilando cabos hasta que descubrieron lo que realmente pasó ese día. Desde las 14 horas del martes, Negrão y Centurión esperaron a Cristian en su casa hasta que finalmente llegó y lo atraparon. Ya estas personas le estaban esperando en la casa cuando llegaba este señor, de acuerdo al informe que estamos recabando. Él estaba con ellos en todo momento, pero no así el traslado del vehículo y de la víctima. Él se quedó en la vivienda y se dirigió a la casa de un amigo. Menos él sería el autor intelectual o material, eso el Ministerio Público va a determinar esa situación. $450.000 en bonos. Domecq tenía en su poder unos 150 bonos, avaluados en unos $450.000. El empresario futbolístico estableció contratos en la Argentina, hasta donde viajó junto con Nicanora Valic el 23 de octubre para vender los títulos. La mujer actuó de nexo en la operación y debía cobrar una comisión una vez concretado el negocio. Sus enlaces en Argentina debían colocar los bonos en Europa y finalmente Cristian recibiría el efectivo. Esta era la información con la que contaba la banda criminal, pero tal dinero nunca estuvo en la caja fuerte que Jorge Ortiz sabía que Domecq tenía. La investigación no fue tan fácil para la policía en aquel momento, porque yo les conté lo que oficialmente después se manejó, o lo que en una decantación de hipótesis quedó esa. La que el sobrino planificó el asalto cansado de los tratos que recibía de su tío y que le retenía el pase del fútbol y no podía jugar o no podía decidir a dónde iba a ir a jugar. Bueno, eso era lo que finalmente quedó, pero también en un mar de dudas de la policía saltaban algunos fusibles en cuanto a motivos del por qué lo habían matado, porque los rastros que se encontró de tortura, de haberlo maniatado y de 2 balazos que eran certeros, uno era en la cabeza, daban un ajuste de cuentas. En un primer momento se creía que fue eso y que él, en un mal negocio tal vez, como era un empresario, algo le salió mal y finalmente un tercero quiso cobrar venganza y terminó de esa forma. Y en aquel entonces había saltado el nombre de Edgar Domecq. Y usted lo va a conocer seguramente en el submundo de la delincuencia como un hombre que se dedicaba al tráfico de vehículos robados, en algunos casos como golpe de seguros del Brasil, de la Argentina. Venía, los colocaba acá, le fabricaba chasis, placas, lo que sea. Lo cierto es que una camioneta en aquel entonces fue a parar a manos de Domecq, de Cristian. Y se creyó de que esa negociación tal vez salió mal, o tal vez no se llegó a un acuerdo y finalmente este hombre, Lomaki, ordena matarlo a Domecq. Se hablaba de unos $20.000 como parte de esa transacción. Pero fíjense qué problemas tenía la policía en aquel entonces para decidirse, porque esta segunda tesis que le estoy contando sonaba lógico, ¿no? ¿Usted qué le parece? O sea, podría decidir uno que realmente por ese camino venía el asesinato de Domecq, pero no fue así. Con el tiempo se fue descubriendo cabos sueltos que llevaron a la principal sospecha de quiénes eran los autores, y entre ellos estaba el sobrino. ¿Por qué le digo esto? Porque hay evidencias muy contundentes, y la van a ver ahora. Evidencias que la policía fue colectando a medida que iba la investigación y que revelaba eso. Por ejemplo, la caja fuerte, la que usted ve ahí. De acá sacaron 2 millones de guaraníes. Ellos creían que acá adentro había bonos para comprar cupos de combustible y esto estaba valuado en millones, según al menos la información que ellos manejaban del sobrino, pero no fue así. Pasemos a la otra. Encontraron 2 millones, como les decía. No era mucho y bueno, finalmente el robo quedó prácticamente frustrado porque el objetivo real, que quedarse con plata, no funcionó. Luego encontraron plata, parte de la plata rescatada. Ahí había en guaraníes, en bolívares venezolanos y también en dólares. Que fue lo que se encontró en aquel entonces, como parte de lo que sobró de aquel atraco, de aquel intento de quedarse con más plata, pero no fue así. Hay otra evidencia que van a ver ahora, que es una motocicleta que se había utilizado también dentro de este atraco, en el recorrido que yo les conté en la camioneta, donde finalmente matan a Domecq, estaba el Campana, y que usó esta moto para hacer también el recorrido y avisaba de dónde había policías para que ellos puedan eludir eso. Fue también una evidencia muy importante,
muy importante para la policía porque llega a armar todo el circuito de cómo se habían manejado en aquel entonces. Y hay más también, hay más documentos, más evidencias de la policía que revelan un poco los cabos sueltos que habían dejado ellos, como este, por ejemplo. Esta es parte del interior de la baulera de la camioneta donde habían matado a Domecq. Y fíjense, esta es una cuerda que se había utilizado en aquel entonces para sujetarlo a él. Y en el fondo, ¿ven esa cuestión, esa cosa roja ahí, eso que brilla? Bueno, cerca de eso hay manchas de sangre que tal vez usted no distinga por la oscuridad propia de la fotografía, por la poca luz, pero ahí, en esta zona, encontraron restos de lo que podrían ser fluido humano. Esto al luminol reaccionó y finalmente la policía forense había determinado que eso era sangre humana y tras el chequeo se confirmó, acá mataron a Domecq por la gran cantidad de sangre que había en la parte posterior de la camioneta, que era suya y que estaba ahí a metros nada más del cuerpo cuando fue encontrado en Yaguarón. Muy clave también. Creo que quizás de entre todas las evidencias, esa es una de las principales porque habla de la escena propiamente del crimen. ¿Y qué es esto? Este es el dibujo que hace la policía en el plan de lo que fue esa camioneta, donde fue depositada la caja fuerte. ¿Ven la figura rectangular que tenía este objeto y que prácticamente denota de que eso fue cargado en ese lugar por la huella que dejó y llevó también a la conclusión de la policía. Efectivamente, en esto trasladaron la caja fuerte que luego fue abierta y que finalmente en su interior encuentran 2 millones de guaraníes, solo 2 millones de guaraníes. Y estos son todas las evidencias que hicieron concluir a la policía de que en esa camioneta habían matado a Domecq. Y no solo esto, encontraron también cerca del cuerpo, en Yaguarón ya esto, una toalla de algodón que retuvo mucha cantidad de sangre y cuero cabelludo. Esto, sometidos también a análisis, determinaron que él fue asesinado en la camioneta, y el cuerpo arrojado en ese lugar. La sangre sirvió de alguna forma para retener la pérdida de sangre que tenía Domecq al momento de estar moribundo. Con esto la policía prácticamente tenía cerrado el caso, al menos en lo que eran a los responsables. Claro que después hay una reacción también del Ministerio Público, de la Justicia, porque fueron condenados algunos de los que fueron sospechosos de la Policía Nacional. Pero vamos al corte brevemente y luego venimos con la última parte de Escena del Crimen. El empresario Christian Domecq fue asesinado el 31 de octubre, miércoles. Se cree que en esta fecha había ocurrido prácticamente todo, o hacían horas nada más, en todo caso, antes de esa fecha, que lo habían matado. En el año 2007. Su cuerpo lo encontraron en Yaguarón, pero la tesis es que él fue asesinado en movimiento, es decir, en su propia camioneta, por los ladrones que estaban buscando plata, movidos por una información que proveyó el propio sobrino de Domecq, un joven futbolista que vivía con el tío porque él se dedicaba a la venta de jugadores, y él, cansado, este joven, de los supuestos malos tratos que le daba el tío y además de retenerle el pase, que no podía hacer lo que quería, no podía jugar donde quería, decide hablar con otro primo, con un familiar suyo, y ellos planifican el crimen sumando a otras personas más que con el paso del tiempo fueron detenidas, procesadas y finalmente condenadas. La justicia llegó con condenas que oscilaron entre los 10 y 23 años en algunos casos. Vamos a ver qué pasó en aquel entonces. La condena. Tras casi 3 años y 5 meses del crimen, finalmente, el 23 de marzo de 2011, inició el juicio contra los acusados. El tribunal de sentencia estuvo encabezado por Manuel Aguirre e integrado por sus colegas Gustavo Santander y María Luz Martínez.
El tribunal halló culpable a los 4 acusados por el homicidio y robo del empresario Enrique Aguilera Ayala, considerado el autor del robo y los disparos que acabaron con la vida de la víctima. Recibió 23 años de cárcel. Actualmente cumple su condena en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Miguel Centurión Garcete recibió por su parte la pena de 18 años de cárcel, también por el robo y el homicidio en calidad de coautor. Jorge Sebastián Ortiz Marabel recibió 15 años de encierro. Solo se probó su participación en el robo agravado, pese a sospecharse de que era él quien encabezó el grupo criminal. Desde el 21 de noviembre del año pasado logró su salida transitoria, saliendo los viernes a las 17 horas de la penitenciaría y regresando los días lunes a las 18. Además, tiene prohibido portar armas, consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes. Osvaldo Figueredo también fue hallado culpable, pero solo del delito de robo agravado, pues se comprobó que no participó del homicidio. Fue condenado a 10 años de reclusión. Actualmente es el único que se encuentra en libertad con ciertas prohibiciones como salir del país y portar armas. Derry Centurión Garcete, Mario Celso Valiente y Guido Raúl Centurión quedaron desvinculados del caso. Y así concluye un caso más. Cristian Domecq, 56 años, asesinado en octubre, a finales de octubre del año 2007. El responsable, al menos uno de los ideólogos, su propio sobrino, cansado supuestamente, al menos en la investigación eso constó, de los malos tratos de su tío, decide planificar junto con otro primo y otras personas que este primo se encarga de contratar el asesinato, tortura y asesinato de su propio tío. Un empresario dedicado, al menos en algunos de los rubros que se conocía, a la venta y compra de jugadores de fútbol. Se tejieron muchas hipótesis con respecto a esto, el ajuste de cuentas y otras cuestiones, pero nada de eso funcionó a medida que la investigación avanzó y finalmente se llegó a procesar a 4 personas. Y ustedes escuchaban las condenas que se dio en aquel entonces. Así llegamos a un capítulo más, al final de un capítulo más aquí en Escena del Crimen, y no me voy sin antes agradecer siempre a los amigos de Óptica Carrón, ahí en Cerro Corá y Tacuarí. Vayan, visítenlos, tienen muy buenas promociones como siempre, de marcos, de cristales, de anteojos de sol, anteojos para lectura. Usted vaya, consigue también ahí para los niños, aquellos que, bueno, usted sabe, por lo traviesos que son, muchas veces les cuesta mucho mantener un marco en buena forma, y van a encontrar los que son de silicona, muy recomendados. Nos encontramos la próxima semana y no se olvide, vuelva a ver este capítulo el próximo sábado.